Revelado, el increíble crucero sorprendente que mi hijo organizó, pero era solo de ida. El sonido incesante de las olas quebrándose contra las rocas resonaba en la mente de Miguel como un eco de sus propios nervios. A sus 23 años, el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, su graduación. Para muchos era una celebración, pero para él, era la culminación de años de esfuerzo y sacrificio, un sueño que su madre, Rosa, había alimentado con cada gota de sudor derramado. Organizar un crucero para festejarlo parecía ser el paso perfecto, un viaje que simbolizaba su victoria. Sin embargo, había algo oscuro y amenazante que se cernía sobre su plan: el crucero era solo de ida. Mientras revisaba su presupuesto, la tensión en su pecho se hacía palpable. Su respiración se aceleraba al percibir que la magia del crucero se desvanecía en un mar de números desalentadores. Era una celebración que deseaba compartir con sus amigos, pero al mirar la hoja de cálculo, la cruda realidad le golpeó con fuerza. El dinero que había reunido apenas cubría el costo de un viaje hacia lo desconocido, y no tenía idea de cómo podría regresar. Tan solo imaginárselo lo llenaba de desasosiego. Miguel se cuestionaba: ¿realmente podía hacer esto? Las palabras de su madre resonaban en su mente: siempre hay que pensar en el futuro, hijo. Se sentía atrapado entre la necesidad de hacer algo grande y el profundo temor de decepcionarla. ¿Quién era él para arriesgarse así? Con cada suma y resta, sentía que los recuerdos de su madre limpiando casas y cocinando para mantener a su familia lo miraban con juicio. Miguel tenía que hacerlo bien, no podía permitirse llegar más allá y fracasar. Pero ¿y si su mensaje no llegaba a ser el que él quería transmitir? Las dudas se apoderaban de él, volcándose en un mar de pensamientos contradictorios. ¿Y si esto no es lo que mi madre esperaba? ¿Qué pasará si algo sale mal? La presión aumentaba, un nudo se formaba en su estómago. Miró por la ventana a las olas, las mismas que lo habían acompañado toda su vida, y sintió como si una parte de él se perdiera en la intuición de que este crucero era un sueño que podía volverse pesadilla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento llegó. La angustia lo atravesó como un rayo. Tenía que hablar con su madre. Las palabras se amontonaban en su garganta, pero sabía que el silencio solo amplificaría su situación. Rosa, siempre tan comprensiva, lo escucharía, pero ¿qué pasaría si en su afán de celebrar su éxito, también tormentaba su corazón? Ella había trabajado tan duro. No quería ser una decepción. Con el miedo palpitando en su pecho y la mente en plena batalla, Miguel se enfrentaba a la realidad: debería arriesgarlo todo por un sueño que podría confundirse con egoísmo. Mientras consideraba lo que le diría, el aire se hizo pesado y la incertidumbre de su futuro le enfrentaba como un muro impenetrable. La decisión estaba por surgir, pero el camino se oscurecía cada vez más. Miguel respiró hondo, el aire salino de la costa llenando sus pulmones mientras trataba de calmar la tormenta emocional que lo consumía. Con la hoja de cálculo aún fresca en su mente, sabía que hablar con su madre no sería un simple intercambio de palabras, era una confrontación con sus propias expectativas y la realidad de sus decisiones. Se dirigió a la sala, donde Rosa estaba organizando un par de libros. Al entrar, sintió que la habitación se llenaba de una tensión palpablemente familiar. «Mamá», empezó, su voz temblaba ligeramente. Pero las palabras se atoraron en su garganta de nuevo. No era solo el miedo a decepcionarla lo que lo dominaba, era el peso de todo lo que su madre había sacrificado. De alguna manera, la simple idea de hacerla sentir mal le parecía más desgarrador que su propio pánico. Iré al grano, pensó, en un intento de sacudirse la indecisión. «Mamá, he estado organizando algo para mi graduación, un crucero». La expresión de Rosa no cambió de inmediato, solo lo miró fijamente, permitiéndole seguir mientras él decidía lo que vendría a continuación. «Pero hay un problema. Es solo de ida». La reacción de su madre fue instantánea. La mirada de incredulidad se transformó rápidamente en preocupación. «¿Solo de ida?
¿Qué significa eso, Miguel? La vulnerabilidad en su voz chocaba con la autoridad que había mantenido durante todos esos años. Miguel se sintió como un niño a quien se le quita un juguete. Significa que no tengo la plata para regresar, confesó, la verdad ahora flotando en el aire. La conversación estaba sobre él y la desesperación se mezclaba con su deseo de ser honesto. Rosa suspiró, sus manos ahora reposaban sobre la mesa. ¿Y crees que eso es una buena idea? Pero mamá, he trabajado duro. Siempre me dijiste que buscara lo que me hace feliz. Esto es un paso, respondió, esforzándose por mantener su voz firme a pesar de que las dudas regresaban a su mente. Miguel, la felicidad no se construye en locuras. ¿Recuerdas el sacrificio que hizo tu padre para que pudieras estudiar? El silencio descendió, pesado. Ese recuerdo la había golpeado donde más le dolía y a él también. Miguel se sintió atrapado. Parecía que el destino había preparado este momento para poner a prueba no solo sus habilidades organizativas, sino también su capacidad de afrontar las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué pasaría si tratas algo más seguro, como una celebración más tradicional? Sugirió su madre, pero él sabía que esa opción nunca lo haría sentir completo. Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación se encendía. Aunque el miedo era palpable, había algo atractivo en la idea de enfrentarse a la adversidad y encontrar una salida. No quiero seguir un camino seguro solo porque es lo que se espera. Quiero arriesgarme para crecer. La mirada de su madre cambió, quizás reconociendo algo en su discurso. Le tomó unos segundos antes de responder. Si decides hacerlo, Miguel, debes estar preparado para las consecuencias, sin poder regresar a lo conocido, dijo, sus palabras llenas de una mezcla de desconcierto y admiración. Miguel asintió, sintiendo que esa prueba era la que realmente necesitaba para forjar su camino. En su mente ya comenzaba a trazar un plan para asegurar su regreso, una estrategia que podría demostrarle que se merecía esa celebración. De pronto un sonido resonante interrumpió su concentración, el timbre del teléfono. Miguel se giró hacia su madre, que ahora parecía comunicar con la mirada lo que ella también temía. Una nueva ola de incertidumbre se cernía sobre ellos, pero esta vez él se sentía un poco más preparado para enfrentar lo que viniera. ¿Sería capaz de conseguir lo que necesitaba para hacer de este crucero el viaje que nunca olvidaría, o se vería atrapado en un laberinto de decisiones fallidas? La emoción y el miedo ahora vagaban juntos en su mente. Mientras planeaba lo que seguiría, se dio cuenta de que el camino hacia el destino era ahora más importante que el destino mismo. Y ahí, entre las olas y los altibajos de la lucha interna, se revelaba una nueva misión, no solo conseguir el dinero, sino también demostrar que podía arriesgarse por sus sueños. Pero su determinación lo llevó a un nuevo dilema, ¿hasta dónde debía llegar para convertir esa visión en realidad? Miguel se sentó frente al escritorio, sintiendo el rechazo de la realidad abarcarlo una vez más. Las hojas de cálculo que había creado evidenciaban la gran montaña de dinero que necesitaba juntar. No sería suficiente simplemente hablar de su sueño, necesitaba actuar. La frustración palpitaba en sus sienes mientras cada cifra se convertía en un pensamiento ansioso sobre las múltiples rutas que podría tomar. Primero se centró en las opciones inmediatas. Podía buscar trabajo a tiempo parcial, algo que le permitiría reunir dinero durante el verano. No obstante, la idea de estar atado a un horario estricto era abrumadora. Miguel quería ser dueño de su tiempo, no un esclavo de una rutina que limitara su impulso hacia lo desconocido. Esa percepción le recordó a su madre, siempre hablándole sobre el valor del esfuerzo, pero apenas ahora se daba cuenta de la diferencia entre esfuerzo y dedicación decidida. Se levantó y empezó a revisar sus contactos. Su mente se agitaba buscando maneras creativas de conseguir ingresos. Pidió ayuda a amigos, preguntando si había trabajos temporales en sus círculos. La incertidumbre de si su esfuerzo sería suficiente era densa, pero Miguel decidió no dejar que eso lo detuviera. Era momento de bajarse de la montaña rusa emocional y actuar. Tomaría el control de su futuro. Después de varias conversaciones, una idea comenzó a tomar forma. En su distinguido grupo de amigos, había un par de ellos que compartían su pasión por la música. Juntos podrían organizar una pequeña presentación en un bar local, seguido de una recaudación de fondos. La idea de una actuación en directo le provocó un torrente de adrenalina. No solo tendría la oportunidad de conseguir dinero, sino que también podría fortalecer sus lazos.
Sin embargo, al poco tiempo, una nueva corriente de dudas se apoderó de él. ¿Y si fracasaba? Miguel jamás había subido a un escenario. La expectativa de que otros lo viesen en un momento de vulnerabilidad le generaba un leve mareo. Sin embargo, no podía permitir que el miedo lo detuviera. Recordó las palabras de su madre: busca lo que te hace feliz. Lentamente la idea de superar ese obstáculo creció en él. La imagen de una sala llena de gente vitoreando su música comenzó a alimentarlo. Si realmente quería arriesgarse en busca de su sueño, eso era parte de la aventura. Así comenzó a reunir a sus amigos para discutir el proyecto. La pasión en la sala era palpable, un nuevo aire de optimismo que los impulsaría a crear algo especial. Con el enfoque renovado, Miguel se adentró en la planificación del evento. Creó carteles, diseñó un programa y organizó ensayos. Cada acción lo acercaba a su meta, y en medio de todo, comenzó a lanzarse con más confianza al análisis de sus habilidades. Lo que una vez consideró como un simple pasatiempo, ahora se convertía en una manera tangible de crecer. Mientras tanto, la inminente actuación y la posibilidad de éxito le revelaron una faceta de sí mismo que antes no había explorado. Se dio cuenta de que la presentación se había convertido en algo más que un simple método de recaudar dinero. Era un espacio de autodescubrimiento, una plataforma para demostrar que tenía talento y podía jugársela. Al acercarse la fecha del evento, ansias y dudas despertaron en su interior, llevándolo de vuelta a conversaciones con su madre. Esta vez, no solo iba a realizar un acto de rebelión, iba a mostrarle que había tomado la decisión correcta, a pesar del laberinto de incertidumbres que podía surgir. Pero cuando pensaba en la noche de su presentación y cómo podría ser recibido, un nuevo dilema lo invadía. ¿Sería suficiente para cubrir incluso el viaje de ida? Justo cuando estaba a punto de reprimir esos pensamientos, se detuvo. La verdadera cuestión era si estaba listo para enfrentar esa noche. La música podría haber demostrado su esfuerzo, pero hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurarse un retorno exitoso. La incertidumbre de su elección y la presión de un futuro incierto le apretaban el pecho mientras la cuenta regresiva para su tiempo de brillar comenzaba. ¿Sería capaz de traducir su emoción en éxito o el miedo al fracaso lo paralizaría? Las luces estaban a punto de encenderse y con ellas el desafío de revelar su verdadero potencial. La noche había llegado y el bar, un rincón conocido por sus noches de música en vivo, rebosaba de energía. Las luces parpadeantes danzaban al ritmo de los acordes de la banda que precedía a Miguel y sus amigos. Se sintió un nudo en el estómago al ver a tantas caras ansiosas por la actuación. La presión se hacía palpable, un recordatorio constante de que en solo unos minutos estaría frente a todos expuesto. Miguel se retiró a un rincón oscuro, buscando un momento de calma. El remix de sus pensamientos se encadenaba, cada uno más turbulento que el anterior. En su mente el eco de sus dudas competía con la imagen de sus amigos esperando que él brillara. ¿Qué pasaría si no lo lograba? ¿Si la gente no conectaba con su música? La balanza entre la esperanza y el temor colgaba precariamente. A medida que se acercaba su turno, Miguel sintió que una parte de sí mismo quería retroceder. Sin embargo, la visualización de sus metas, de esa vida que tanto ansiaba, lo animó. Se recordó que no solo estaba allí por el dinero, sino por la necesidad de seguir explorando su pasión. Esa dualidad entre el arte y el pragmatismo lo definía, un artista en la búsqueda constante de validación, pero también un aspirante a empresario que intentaba hacer que su sueño fuese sostenible. Cuando finalmente subió al escenario, el corazón le golpeaba como un tambor descontrolado. Sus compañeros sonrieron y le dieron una palmadita en la espalda, suficientes para inyectarle un poco de valor. Con una respiración profunda, tomó el micrófono y con la primera nota, la multitud se silenció. Se permitió sentir la música, dejar que cada acorde fluyera a través de él, como si cada palabra tuviera el poder de comunicar su lucha interna. A medida que avanzaba la presentación, se dio cuenta de que el miedo disminuía mientras la pasión lo transformaba. La conexión con el público era mágica y en esos momentos se sintió fortalecido. Sus dedos se movían con más libertad, sus emociones se entrelazaban con la melodía, y el aplauso se tornó en un combustible poderoso. Sin embargo, a pesar de los gritos de euforia, una sombra seguía acechando en el fondo de su mente. ¿Sería suficiente para cubrir su inversión? Después de la actuación, recibió elogios y gestos de aprecio, su corazón se hinchaba ante cada palmadita en la espalda.
Pero en su interior, esa pregunta seguía sin respuesta, como una espina punzante. La recaudación de fondos había sido buena, pero la incertidumbre lo mantenía alerta. Con cada interacción, cuestionaba si realmente había hecho lo suficiente. Con un rendimiento que lo había empoderado, Miguel decidió que ya no podía dejar que esos miedos le frenaran. Necesitaba hacer algo más que una imagen que pudiera desvanecerse con el tiempo. Así se sentó a hablar con sus amigos, cada uno con la firme creencia de que podían hacer de esto algo más grande, un proyecto en el que todos jugaran un papel crucial. Popurrí de ideas fluyó entre ellos, desde un canal en redes sociales que beneficiara a los músicos emergentes hasta formar una serie de sesiones de música en directo que dieran visibilidad a otros artistas. Miguel se sentía revitalizado. Era como si cada conversación abriera nuevas puertas a oportunidades. Esa posibilidad de convertir su pasatiempo en un esfuerzo colaborativo fortalecía su determinación. Pero conforme avanzaban las discusiones, también se le presentaron nuevos dilemas. La idea de tener que liderar un proyecto lo intimidaba y retaba en niveles que jamás había imaginado. ¿Estaba realmente preparado para asumir esta responsabilidad? La voz de la autocrítica comenzó a resonar. Sería más fácil volver a su zona de confort, pero entonces recordaba la adrenalina de la actuación, ese deseo ardiente de seguir creando. Con el objetivo de no dejarse vencer, Miguel frunció el ceño, reflexionando sobre su siguiente paso. La oportunidad de dar forma a su futuro estaba sobre la mesa, pero su propia gestión emocional y la dirección que eligiera tomar lo llevarían a un nuevo punto de quiebre. Mientras trazaba un plan para avanzar, se sintió como si una marea de posibilidades se aproximara. Sin embargo, a medida que cada idea tomaba forma, la inquietud seguía acechando. ¿Realmente podría manejar el peso de este nuevo camino, convirtiendo sus aspiraciones en logros tangibles? La incertidumbre lo empujaba a cuestionarse de nuevo, ¿estaba listo para esta responsabilidad o el miedo lo frenaría una vez más? La reloj marcaba un nuevo comienzo, donde cada segundo contaba y una respuesta estaba a la vuelta de la esquina. Miguel pasó la noche en vela. La emoción le había dado un impulso que rápidamente se tornó en inquietud. Se despertó a la mañana siguiente con la sensación de estar al borde de un precipicio emocional. Cada idea discutida con sus amigos resonaba en su mente como un eco, desdibujando las líneas entre inspiración y agotamiento. Mientras tomaba café, deslizó el dedo a través de la pantalla de su teléfono, revisando el grupo de chat donde habían compartido sus ideas. La posibilidad de crear un canal que promoviera la música emergente se sentía vibrante e electrizante. Pero la expectativa de ser el facilitador de ese proyecto lo abrumaba. Era un paso casi monumental, y la presión que pesaba sobre sus hombros parecía multiplicarse con cada notificación que llegaba. La verdad era que había hecho música durante años, había mostrado su talento frente a multitudes, pero liderar un equipo, ser la cara visible de una iniciativa era algo completamente nuevo. La voz interior que le decía que no estaba a la altura empezaba a gritarle en sus momentos de silencio. ¿Qué pasa si fracasas? ¿Y si no puedes mantener a todos motivados? Las preguntas giraban en su mente como torbellinos de autocrítica. Bajo la luz suave de la mañana, comenzó a escribir una lista de objetivos. Necesitaba un enfoque, una manera de canalizar su ansiedad en acciones concretas y manejables. Apuntó tareas simples, organizar reuniones, definir roles, establecer metas. Pero mientras lo hacía, se dio cuenta de que cada acción requeriría una habilidad que aún no había cultivado en sí mismo, la asertividad. Había sido un buen músico, pero ahora se enfrentaba al desafío de convertirse en un buen líder. A medida que pasaban los días, buscó información sobre liderazgo y gestión de proyectos. En cada capítulo del libro que leía, descubría fragmentos de modelos que podrían aplicarse a su situación. Sin embargo, la lectura, aunque útil, no podía eliminar las dudas que seguían surgiendo. Su visión era demasiado ambiciosa. ¿Podría realmente unir a su grupo y canalizar sus talentos hacia un objetivo común? Esa constante lucha interna entre la autoconfianza y la inseguridad lo acompañaba en cada paso. Miguel sintió la necesidad de probarse a sí mismo y a los demás. Organizó una reunión con sus amigos, un espacio seguro para compartir ideas y establecer la dirección. Se preparó mentalmente para un flujo de críticas constructivas, y aunque su cuerpo temblaba, tomó un respiro profundo. Al entrar al café donde se verían, el aroma del café lo envolvió y le dio una sensación de familiaridad que le permitió relajarse un poco.
Una vez allí, sus amigos comenzaron a llegar. La electricidad en el ambiente crecía conforme se unían y viéndose unos a otros se dio cuenta de que no estaba solo en esta nueva aventura. Cada uno llevaba consigo un sueño y una historia, y era momento de entrelazarlas. La reunión se desarrolló con entusiasmo, ideas fluyeron como el vino en copas. Cada propuesta era un ladrillo en la estructura de su proyecto, y mientras hablaba, Miguel empezaba a reconocer su papel, no solo un músico, sino un orquestador, un moderador que podía conectar las piezas del rompecabezas. Era una revelación reveladora pero, al mismo tiempo, retadora. Tenía que fusionar su amor por la música con habilidades que aún necesitaba desarrollar. Sin embargo, cuando se trató de definir responsabilidades, dio un paso atrás y sintió el peso del dilema. ¿Debería tomar las riendas y ser el líder decisivo, o dejar que cada uno tomara su rumbo? El miedo le congeló la voz. Ese instante de vacilación, esa falta de decisión, lo confrontó con su mayor temor, ser visto como inadecuado, incapaz. Con su mente en una vorágine de ideas y miedos, una voz familiar resonó en sus pensamientos, empujándolo nuevamente hacia la adrenalina de hacer música, luchar por lo que era verdaderamente importante. En ese instante de tensiones, decidió que era hora de actuar, de dejar atrás la incertidumbre. Pero no sabía que al tomar esa decisión, se activarían conflictos personales inesperados. Mientras recobraba la compostura, se preparaba para compartir su visión, su voz vibrante y decidida. A medida que se dirigía a sus amigos, los latidos de su corazón sincronizaban con el ritmo de su convicción, pero el eco de su duda aún resonaba, preparándolo para confrontar no solo la respuesta de ellos, sino también sus propias limitaciones internas. Miguel cerró los ojos un momento visualizando lo que soñaba construir, pero sus palabras estaban a punto de salir, y cuestionándose de nuevo, pensó, ¿realmente estaba listo para enfrentar esta responsabilidad? La incertidumbre seguía presente, pero una chispa de determinación también lo incitaba. ¿Quién se alzaría como líder en este nuevo camino? El momento de verdad estaba por llegar. La voz de Miguel resonó en la sala, firme pero cargada de emociones. Chicos, he estado pensando mucho sobre lo que podemos lograr juntos. Creo que podemos construir algo realmente especial. Las miradas expectantes de sus amigos lo animaron, aún mientras dentro de él luchaba una tormenta de inseguridades y expectativas. Triggers de autocrítica comenzaron a activarse. ¿Y si les decepciono? ¿Y si mis ideas no son lo suficientemente buenas?, se decía a sí mismo. Sin embargo, en lugar de sucumbir a esos pensamientos, decidió sacar fuerzas de donde fuera. La idea no era solo suya, se trataba de todos ellos. Al final, su visión debía ser un reflejo de las pasiones de cada uno, no solo de su propia percepción de lo que debía ser. Terminada la introducción, propuso un ejercicio. Quiero que cada uno de ustedes comparta una idea, por más loca que parezca. Esto es un espacio seguro, así que anímense. Lo que no esperaba era el torrente de creatividad que emergió. Cada vez que uno de sus amigos tomaba la palabra, algo dentro de Miguel se encendía. La energía era contagiosa, y su mente empezaba a dividirse entre la crítica interna y la creciente euforia. La lluvia de ideas llenó el aire, había propuestas de colaboraciones con artistas locales y eventos en vivo, mezcladas con olas de originalidad y risas. Escuchar a sus amigos se volvió un proceso terapéutico. Sin embargo, mientras las ideas se multiplicaban, se percató de que surgían ciertas dinámicas desconcertantes entre el grupo. Algunos amigos parecían más emocionados que otros, y él no podía evitar que una nueva inseguridad brotara en su mente, estoy privilegiando algunas voces sobre otras. Se sintió tentado a reprimir la inquietud y mantener el enfoque en la propuesta, pero ese instante de autocrítica le otorgó una revelación. Miguel comprendió que no solo necesitaba liderar, también tenía que escuchar. Este proyecto debe ser una colaboración auténtica, cada voz cuenta. Respirando hondo, se dispuso a hacer hincapié en la equidad y la apertura. Cuando terminó la reunión, sintió que había dado un pequeño, pero significativo paso hacia el liderazgo. A medida que se despidieron, sin embargo, una sombra de duda regresó, fui asertivo, pero ¿y si no puedo mantener este momentum? ¿Y si dejé a algunos atrás sin quererlo? Al llegar a casa, decidió tomar el asunto más en serio. Se sentó en su escritorio, rodeado de notas y documentos, y comenzó a escribir. Necesitaba establecer no solo un cronograma, sino también cómo podría facilitar la expresión sincera de todos los miembros del equipo.
Fue un proceso liberador, pero también exhaustivo. Así se dispuso a crear un espacio donde la comunicación sería clave, un lugar donde cada voz se sentiría valorada. Con cada palabra que plasmaba en el papel, tejía su propia narrativa de autodescubrimiento. Se dio cuenta de que este viaje no solo dependía de ejercer liderazgo, sino que requería una profunda introspección sobre cómo se relacionaba con quienes lo rodeaban. Una vez terminado, Miguel cerró los ojos y visualizó el canal. Imaginó no solo la música que compartirían, sino también la conexión personal que cada uno de ellos podría cultivar en el proceso. Sin embargo, al abrirlos, fue consciente de un reto inminente. El equilibrio entre ser un amigo y un líder representaba un dilema moral que aún no había explotado por completo. Había dado un paso, sí, y la dirección parecía clara, pero la lucha interna seguía amenazando con opacar su progreso. ¿Puedo realmente ser eficaz sin perder lo que nos trajo juntos?, reflexionó. La noche se apoderó de la ciudad, y mientras la luna iluminaba su habitación, Miguel sintió que la próxima reunión sería la prueba definitiva. No solo de su capacidad de liderazgo, sino del verdadero valor de su amistad. El momento de un nuevo desafío se cernía sobre él. ¿Cómo manejaré los conflictos que seguramente surgirán?, se preguntó, mientras una nueva oleada de inquietud moreaba en su pecho. La verdadera prueba de su meticuloso planeamiento estaba por comenzar. ¿Sería capaz de convertir sus inseguridades en el combustible que necesitaba para adaptarse y crecer junto a su grupo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero aún más tenebroso era el camino por recorrer. Miguel sabía que la siguiente reunión podría ser crucial. La idea de que su grupo de amigos se volviera un espacio de colaboración genuina lo motivaba, pero la presión de llevar ese peso sobre sus hombros lo inquietaba. Se despertó aquella mañana con la determinación de que no solo iba a liderar, sino que también iba a fortalecer su capacidad para empatizar y, sobre todo, para permitir que todos se sintieran incluidos. Al iniciar el día, revisó el esquema que había elaborado la noche anterior. Quería que cada uno de sus amigos sintiera que tenía un espacio seguro para expresarse. Sin embargo, la ansiedad lo acompañaba. ¿Y si alguien se siente marginado de nuevo? El temor a no ser escuchado lo inquietaba. Entonces decidió implementar una dinámica diferente para la reunión. Cuando llegó el momento se sentaron en círculo, un cambio sutil pero significativo que fomentaría una atmósfera más abierta. Miguel comenzó sonriendo, buscando crear un ambiente relajado. Hoy quiero que en lugar de solo compartir ideas, cada uno de ustedes cuente una anécdota relacionada con su pasión y cómo podría vincularse a nuestro proyecto. Sabía que al conectar sus intereses personales, el flujo de la conversación podría volverse más natural y enriquecedor. La primera en hablar fue Laura, quien compartió cómo su amor por la fotografía la llevó a descubrir lugares inesperados en su ciudad. Su relato no solo iluminó la sala, sino que sirvió como un recordatorio para Miguel de cuán poderosas podían ser las historias personales. Con cada intervención, Miguel notaba cómo las barreras se iban disolviendo, la dinámica del grupo comenzó a entrelazarse de una manera inesperada. Sin embargo, mientras la sesión avanzaba, cierta tensión se asomó cuando Andrés, uno de sus amigos más cercanos, empezó a interrumpir. Las risas se tornaron en murmullos, y Miguel vio cómo algunos rostros se cerraban. El reto apareció ante él, la llegada de un dilema moral. Por un lado, quería que su amigo se sintiera respaldado, pero por el otro, sabía que debía ser justo con todos. Al observar el rostro de otros, notó la incomodidad en sus miradas. Miguel sintió un torrente de emociones, la necesidad de acallar sus propias inseguridades y la urgencia de actuar como un líder justo. Respiró hondo y en ese instante tomó una decisión. Andrés, tus ideas son valiosas, pero también quiero que todos estén cómodos. Vamos a asegurarnos de que cada cosa que se comparta sea verdaderamente escuchada. La respuesta de Andrés fue de sorpresa, y en lugar de violencia, brotó un mutuo respeto. Parcialmente aliviado, Miguel sintió que había ganado una pequeña batalla contra sus miedos. Sin embargo, también surgió un nuevo conjunto de preguntas que lo ocuparon. ¿Habré logrado hacer que todos se sientan cómodos? Los comentarios que brotaron hasta el final lo hicieron consciente de que el camino hacia un ambiente verdaderamente colaborativo sería largo y lleno de matices. Sabía que tener un solo momento de valentía no bastaría, necesitaba persistir y seguir haciendo de la comunicación una prioridad. Al cerrar la reunión, el ambiente quedó impregnado de una nueva energía. Sin embargo, la inquietud que había sentido en su pecho persistía.
Sería capaz de sostener este nivel de conexión en futuras interacciones. ¿Sería suficiente para mantener a todos en la misma sintonía mientras continuaban desarrollando su idea? Con esas preguntas pesando en su mente, Miguel regresó a casa, convencido de que el proceso materializar sus inseguridades y fortalecer su voz de líder era un viaje que requeriría paciencia. Pero había algo más preocupante, una revelación latente que había brotado en medio de todo, una sensación de que podría estar a punto de descubrir algo mucho más profundo sobre sí mismo. La creciente tensión y las dudas latentes lo condujeron a una realidad inquietante. ¿Realmente comprendía a mis amigos? ¿Estaba listo para los compromisos que ello implicaría? Un nuevo reto lo aguardaba, y esta vez no solo se trataba de llevar un grupo a trabajar juntos, sino de afrontar la verdad de lo que significaba ser un líder entre ellos. ¿Cuál sería la próxima prueba que definiría su camino? Miguel despertó al día siguiente sintiendo que el peso de lo que había logrado se mezclaba con la preocupación de lo que estaba por venir. Había asistido a la reunión con la esperanza de conectar emocionalmente con su grupo, pero el eco de las dudas no se desvanecía. Mientras se preparaba para salir, reflexionó sobre la necesidad de tener un plan más sólido. La autenticidad en su manera de liderar debía fortalecerse, y entendía que la empatía no solo era necesaria, sino crucial. Decidió que esa jornada se convertiría en un experimento de autoevaluación. Quería entender cómo su liderazgo podía moldearse de manera más efectiva al dar espacio a las voces que siempre fueron más suaves. La metodología era importante, pero más allá de eso, Miguel se planteó un objetivo clave: aprender a escuchar de verdad. Esa idea lo hizo sentir más ligero, casi como si las piedras que llevaba en su alma empezaran a desprenderse. En su camino a la universidad, hizo una parada en una librería local. Sintió que necesitaba nutrirse de conocimientos sobre liderazgo y comunicación. Buscó en las estanterías, dejando que sus manos recorrieran los títulos. Finalmente se topó con un libro que prometía enseñarle técnicas de escucha activa, algo que resonaba con su propósito. Cada página enviada desde ese momento no solo sumaría a su conocimiento, sino que se convertiría en un elemento de transformación personal. Durante la siguiente reunión, Miguel se sentó nuevamente en el círculo, pero esta vez con un enfoque renovado. En lugar de abrir con una introducción, decidió realizar una breve sesión de escucha activa. Hoy quiero dedicar unos minutos a que cada uno comparta una idea o inquietud y prometo que no interrumpiré ni agregaré comentarios. Solo quiero que todos se sientan libres de expresar lo que piensan. Su voz, aunque tranquila, resonaba con una convicción directa. Al comenzar, Miguel obstinadamente concentró su atención en cada voz que emergía. Escuchó relatos de frustraciones, sueños de futuro y otros que revelaban inseguridades. A medida que las historias se multiplicaban, sintió el impacto del silencio en la sala. Todos estaban presentes, verdaderamente presentes. Este acto de permitir que cada uno tomara su tiempo era algo que jamás había practicado. Con cada intervención, la atmósfera se volvía más rica en contenido. Simultáneamente captó la atención de Andrés, que a menudo dominaba la conversación. Este se mostró sorprendido, no solo por el espacio que ocupaban los demás, sino por la profundidad que cada uno aportaba. En ese momento Miguel experimentó una revelación personal: un líder no solo es aquel que habla, sino también quien sabe callar y permitir que otros brillen. Sin embargo, al cerrar la reunión, la inquietud regresó. A pesar del ambiente de colaboración, una pregunta lo persiguió: ¿qué ocurrirá si esta conexión se rompe en algún momento futuro? ¿Podré sostener esta misma dinámica? Había aprendido algo valioso sobre la escucha activa, pero había un nuevo desafío latiendo en su interior, una preocupación que giraba en torno al concepto de vulnerabilidad. Al regresar a casa, Miguel no solo tenía el libro en la mano, sino también una lista de preguntas que lo martillaban: ¿soy capaz de mantener la equidad en el grupo? ¿Qué haré si alguien siente que no ha sido escuchado en el futuro? Se vio obligado a encarar sus propios temores, la idea de un fracaso inminente. Pero había también una chispa de esperanza: había probado el poder de la escucha y sabía que en cuanto crecía su capacidad para escuchar, también lo haría su capacidad para liderar. Esa noche, mientras revisaba las páginas de su nuevo libro, una disyuntiva se presentó en su mente: ¿podría combinar lo que aprendía con la dinámica del grupo sin perder la autenticidad que tanto valoraba? La pregunta flotó como una sombra desafiante, y Miguel comprendió que iba a ser necesario un equilibrio delicado. Y como siempre, la vida le planteaba un dato adicional: esta era
Solo la primera etapa del camino hacia la conexión real y duradera. La expectativa crecía y la próxima prueba no tardaría en llegar. El día siguiente llegó con un cielo más nublado, reflejando la inquietud que Miguel sentía por dentro. La perspectiva del aprendizaje lo mantenía en movimiento, pero el temor a perder aquello que había comenzado a edificar le resultaba cada vez más presente. Decidido a enfrentar sus dudas, Miguel se propuso poner en práctica las técnicas que había estado leyendo. En la universidad se encontró con su grupo y antes de dar inicio a la reunión, sentía el cosquilleo de la incertidumbre en su estómago. Una sombra de impaciencia le recorría la mente, cuestionando si sus esfuerzos por escuchar serían suficientes para mantener la cohesión y el respeto que había comenzado a generar. Debatía dentro de sí mismo si valía la pena exponer esa vulnerabilidad. Sin embargo, una voz interior más firme le susurraba que era un paso necesario hacia su crecimiento. Comenzó la reunión introduciendo el tema de la escucha activa. Esta vez no quedó atrapado en el miedo a ser juzgado, en cambio, canalizó su energía hacia la creación de un espacio donde todos pudieran expresar sus inquietudes. Abrió el ciclo de diálogo, pero esta vez implementó una técnica específica de escucha activa. Iba a parafrasear lo que cada persona compartía. Quiero entender bien lo que cada uno está sintiendo. Así que tras cada comentario intentaré resumirlo. ¿Les parece bien? Al recibir respuestas afirmativas, sintió como su corazón se aligeraba. Mientras tomaba notas, Miguel comenzó a notar patrones en las palabras de sus compañeros. A medida que compartían sus pensamientos, podía vislumbrar las interconexiones entre sus preocupaciones y aspiraciones. Aquello le permitió vislumbrar oportunidades para que el grupo creciera como un colectivo más sólido y cohesionado. El espacio que había creado permitió que la voz de una miembro del equipo, Marta, que normalmente se perdía entre los discursos de los demás, emergiera con fuerza. Su perspectiva era clara y llena de pasión. Miguel se sintió inspirado, sintiendo una conexión real. Sin embargo, mientras disfrutaba de ese momento, un viejo temor resurgió en su mente, el de ser un líder débil por depender de otros. ¿Es esta la forma correcta de liderar? Se cuestionaba. Mientras el resto hablaba, su autoevaluación se volvió un ruido de fondo. Lo que había comenzado como un diálogo esperanzador se convirtió en una lucha interna. Se forzó a recordar que la fortaleza de un líder no radica en sus habilidades para hablar, sino en su capacidad para crear un entorno donde otros se sientan valorados. Al final de la reunión, sintió que aunque había avanzado, había un aspecto que aún necesitaba urgentemente resolver, la gestión de su propia vulnerabilidad. Las voces que se habían alzado le habían dado confianza, pero ¿quién lo escucharía a él en sus momentos de duda? Una inquietud se afianzó en su interior, llevándole a preguntarse cómo manejar la dualidad de su nuevo enfoque de liderazgo con su propio hecho de ser humano en un entorno de expectativa. De camino a casa, reflexionó sobre la reunión. Había sentido un progreso, pero también el desafío de continuar superando sus inseguridades. Anhelaba que sus esfuerzos por conectar condujeran a un impacto duradero, pero se dio cuenta de que conocer a fondo sus propias emociones era igual de esencial para que su liderazgo se mantuviera auténtico y efectivo. Al llegar a su piso, se detuvo antes de abrir la puerta. Una idea le cruzó la mente, ¿y si planteara un espacio para que mis compañeros expresaran lo que realmente esperan de mí como líder? Pero al instante de pensar en ello, una oleada de ansiedad lo abrumó. La vulnerabilidad no solo abría puertas hacia la conexión, sino también hacia un posible rechazo. Miguel suspiró consciente de que estaba a punto de entrar en un terreno aún más complicado. Estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar la dinámica de su equipo, y en el fondo sabía que esta podría ser una de las decisiones más significativas que había tomado hasta ahora. Pero el temor a lo desconocido lo mantenía en un estado de incertidumbre. ¿El precio de su autenticidad era quizás el riesgo de ser incomprendido? Mientras su mente zumbaba con preguntas, Miguel comprendió que la verdadera prueba de su liderazgo se aproximaba, y en su corazón sabía que la vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza, o su mayor debilidad. La inquietud crecía, y con ella el desafío esperándolo justo al otro lado de esa puerta. Miguel se despertó aquella mañana con una resolución renovada. Había experimentado un proceso de transformación a lo largo de las últimas semanas, había tenido la valentía de enfrentar sus temores, y ahora se encontraba listo para dar el siguiente paso en su viaje. Su grupo de amigos se había convertido en una comunidad creativa, un espacio donde las ideas fluían y cada voz importaba.
Sin embargo, aún había una conversación crucial que no podía evitar, la de su propia vulnerabilidad como líder. Tras un breve desayuno, Miguel se acomodó en su escritorio para preparar la reunión que estaban a punto de tener. Tenía claro que quería cambiar la dinámica y convertir el espacio en un terreno donde él también pudiera compartir sus inquietudes. Al abrir su computadora, se sintió un poco ansioso al pensar en cómo sus amigos recibirían su sinceridad. La reunión comenzó y en lugar de abrir con una presentación formal, Miguel interrumpió la rutina. Quiero que este espacio no solo sea para compartir ideas, sino también para expresarnos como personas. Hoy quiero hablarles sobre qué significa ser su líder para mí y las vulnerabilidades que he encontrado en el camino. Al pronunciar esas palabras, la sala se llenó de un silencio expectante. Su voz tembló al inicio, pero a medida que compartía sus inseguridades, empezaba a sentir cómo las tensiones se disolvían. Les habló de las noches sin dormir, del miedo constante de no ser suficiente y el desafío que representaba escuchar a todos mientras intentaba mantener la cohesión del grupo. Poco a poco su honestidad se hizo palpable y sintió la conexión incrementarse. Sus amigos lo observaron atentamente y sentir la empatía en sus miradas llenó a Miguel de un renovado sentido de seguridad. Cuando terminó, Laura se atrevió a hablar. Miguel, gracias por poner eso sobre la mesa. También hemos sentido la presión, y saber que somos un equipo hace que todo sea más manejable. El compartir fue sincero, cada uno de ellos comenzó a revelar sus propias luchas, abriendo el diálogo hacia una conexión más profunda. Los desafíos que habían enfrentado se volvieron nada comparados con la unión que forjaban en ese momento. El miedo dejó de ser un enigma y se convirtió en un hilo común que entrelazaba sus experiencias. Miguel soltó un suspiro de alivio al ver cómo sus amigos respondían. La confianza estaba brotando entre ellos, y por primera vez se sentía en el lugar adecuado, como un verdadero líder que no solo guiaba, sino que también aprendía y crecía junto a su equipo. La conversación se tornó más honesta y cercana, y el rumbo del proyecto empezó a delinearse. Al finalizar, todos se sintieron fortalecidos, pero no solo en cuanto a sus metas, sino también como individuos dispuestos a apoyarse mutuamente. Miguel miró a cada uno y se sintió agradecido por la apertura y la conexión que había logrado cultivar. Al haber superado su propio miedo, se había convertido en un ejemplo de vulnerabilidad y fuerza. Con el paso de los días, el canal que habían comenzado a construir tomó un rumbo espectacular. Sus presentaciones fueron cada vez más acogedoras y llenas de energía. Miguel no solo demostró su capacidad como líder, sino que también se dio cuenta de que el poder del equipo radicaba en la interacción. Al apoyarse mutuamente, cada idea florecía, cada talento brillaba. Finalmente el día del crucero llegó, la meta que había vuelto tangible. Miguel se sintió inundado de gratitud. Era un viaje que simbolizaba no solo el esfuerzo de todos, sino también su crecimiento personal. A bordo, riendo con sus amigos, disfrutando de la música y la compañía, Miguel comprendió que no importaba lo que trajera el futuro. Había aprendido que la más sólida de las conexiones se forjaba en la vulnerabilidad compartida y el apoyo incondicional. Ese crucero no era solo un viaje físico, era una celebración de la verdadera esencia de lo que habían creado juntos. Así, Miguel se dejó llevar por el momento, satisfecho de haber alcanzado un hito que iba mucho más allá de su graduación. Había logrado convertir su lucha interna en una plataforma para el crecimiento, una comunidad vibrante y un sentido de pertenencia que se convertiría en la clave de su futuro. Su corazón se sentía aliviado, por primera vez sintió que no solo había llegado al destino, sino que el viaje lo había transformado en el líder que siempre deseó ser. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y aseguren que más personas puedan conocer este mensaje de superación. Y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Este es el momento de mostrar su apoyo.